Bueno, vamos con este otro ejemplo para el grupo de mecánica de fluidos 2. Vamos a dictar el enunciado. Dice, si el chorro de la figura fluye constantemente hacia el tanque lleno de agua, ¿qué tanto representa ser el peso aparente del tanque con el agua? ¿Ven? Entonces, está el tanque, está llegando el chorro de agua a través de una tobera, ¿verdad? Dice que el caudal que está llegando es de 2 pies cúbicos por segundo. Si se mantiene constante, entonces el caudal que está saliendo también tiene que ser de 2 pies cúbicos por segundo, ¿verdad? Tiene que ser para mantener constante. Que el diámetro, ¿verdad? O el diámetro de la boquilla, que al salir es el mismo diámetro del chorro, es de 3 pulgadas. Entonces nos pregunta que calculemos el peso, ¿verdad? El peso del tanque con el agua. Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos la velocidad 1 con que está entrando el chorro del agua y tenemos la velocidad 2 con que está saliendo. Entonces, pues para poder calcular el peso, pues necesitamos la reacción en el eje Y. Sobre el eje X, pues no tenemos, ¿verdad? El peso nada más siempre es sobre el eje Y. Entonces tenemos positivo hacia arriba. De ahí, ¿verdad? Pues nosotros vemos que solo tenemos que calcular la componente en Y, porque en X no hay peso. Entonces tenemos que la fuerza en Y es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en Y menos la velocidad 1 en Y. Y que esa reacción es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces vamos a comparar nuestras velocidades, ¿verdad? Tenemos que la velocidad 2 en Y. Entonces nosotros vemos que la velocidad 2 en Y pues está en la dirección del eje X, ¿verdad? Entonces no tiene componente. Entonces la velocidad 2 en Y es 0. No hay componente, está sobre el eje X. La velocidad 1 en Y, sí, ¿verdad? Sí vemos que la velocidad 1 pues sí está sobre el eje Y, pero su sentido es contrario al que nosotros estamos proponiendo. Así es que entonces es menos la velocidad 1. De ahí sustituimos, ¿verdad? Tenemos que la reacción en Y es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en Y, que vale 0, menos la velocidad 1, ¿ya? Ahí está, el signo otra vez, tener cuidado con ese signo. Y entonces nos queda que la reacción en Y es igual a la densidad por el caudal por la velocidad o velocidad 1. ¿Ya? Entonces, si es el mismo caudal, pues se supone que tendría que tener este diámetro, tendría que tener el mismo acá. Bueno, entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos el caudal y conocemos el diámetro. La velocidad no la conocemos, ya no sabemos la velocidad, pero la podemos calcular. Sabemos que la velocidad es igual al caudal entre el área, ¿ya? Entonces tenemos que esto es igual a el caudal, si lo tenemos son 2 pies cúbicos por segundo. El área, ¿verdad? El área pues tendríamos que es pi por 3, pero está en pulgadas. 3 pulgadas entre 12 para convertirlo a pies al cuadrado y todo esto entre 4, ¿verdad?
y de aquí tenemos el valor de la velocidad. Si nosotros regresamos a nuestra ecuación de la componente en Y, pues tendríamos que es la densidad 1.94 por el caudal, que son 2 pies, y por la velocidad, que sería 2 entre pi por 3 entre 12 al cuadrado, esto entre 4. Y entonces la reacción es igual a 158.0854 libras. Entonces la reacción pues viene siendo el equivalente al peso de esto. Muchos de los problemas luego nos piden, ¿verdad?, que calculemos solamente el peso del fluido, pero para eso pues tendríamos que tener el dato del peso del recipiente. O muchas veces nos dicen que calculemos el peso del fluido y nos dan el peso del recipiente. Algunos de esos ejemplos los vamos a ver más adelante. Entonces aquí estaría este.